Bienvenidas y bienvenidos a Abeja Rebelde Podcast, un espacio para cuestionar lo que nos han dicho sobre las abejas, la apicultura y todo lo que nos rodea. Tómate un tiempo para reflexionar, criticar y revolucionar. Esto es Apicultura Rebelde. Ni todo lo que vuela es libre, ni todo lo que hacemos tiene sentido. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo de Abeja Rebelde. Somos Juan Pablo Rosa, quien les habla, y Emanuel Canales. ¿Cómo estáis, Manu? Todo bien, Juanpi, contento. Bueno, contarles que nos hemos juntado para este nuevo proyecto Abeja Rebelde, que tiene como objetivo hablar de las abejas, reflexionar de las abejas, también de la apicultura y también de las cosas que rodean a la abeja, ¿cierto? Agricultura, agroecología, microorganismos, plantas, flores, humanos. Todo lo que las rodea, Ese es, lo que las sostiene y lo que interactúa con ellas en el día a día. claro que sí. Vamos a ir ahí viendo cómo vamos armando capítulo a capítulo en esta temporada número 1. Y hoy día hemos tenido preparado este capítulo que tiene que ver con un poco el origen, ¿cierto? De dónde vienen las abejas, también cuál es nuestra visión o cómo vemos nosotros a las abejas. Y los vamos a llevar en este viaje desde ese origen hasta la situación actual, digamos, como en ese diagnóstico. Así que esperamos que se entretengan y lo pasen bien. Recuerden que si les gusta este podcast, denle un me gusta, compártanlo. Estamos en YouTube y en Spotify. Suscríbanse. Quisiera comenzar Sí, quisiera comenzar entonces, Manu, dándote la palabra, pues. No sé si nos podí llevar en este viaje del origen de las abejas y un poco compartir tu visión. Sí, bueno, nosotros un poco hablamos siempre desde la mirada de la agricultura regenerativa, en este caso la apicultura regenerativa, que es una mirada integradora de la naturaleza, una mirada que no entiende ni trabaja sobre individuos aislados, en este caso sobre colmenas o abejas de forma aislada, sino que siempre las entiende e interactúa con ellas, comprendiéndolas en la relación que establecen con su ecosistema, con su contexto. Entendemos que no se puede separar a la colmena del contexto ecosistémico en el que ella vive, se alimenta, se nutre, se comunica, porque en el fondo todos los seres vivos forman parte de una compleja trama, la, la trama de la vida de la que hablaba Fritjof Capra en uno de sus libros, en el que en el fondo es muy difícil hablar de individualidad, ya que finalmente la vida se basa y se fundamenta más en las relaciones entre los distintos componentes de los ecosistemas, su intercambio de energía, de información, de nutrientes, más que en seres aislados que compiten entre sí, que es la versión darwinista que cada día está más obsoleta, ¿no? Y en este sentido, la abeja es un concepto, una idea, un ser vivo particularmente interesante como para poder comprender esta mirada, ya que la historia de su evolución, de la mano con la evolución de las plantas angiospermas, que son las plantas con flores, es paradigmática, ¿no? Es una historia de coevolución simbiótica en que una parte importante de la vegetación de las plantas, que constituyen básicamente tres cuartas partes de la biomasa vegetal de la Tierra, coevoluciona junto a los insectos polinizadores, que provienen, en el caso de las abejas, de avispas, ¿no? Los más antiguos ancestros de las abejas eran avispas carnívoras, algunas veces avispas carroñeras o avispas que en algún momento determinado empiezan a encontrar fuentes de proteína y de nutrientes en el polen de las primeras plantas angiospermas, porque
Hay que decir que las primeras plantas no tenían flores, ¿no? O sea, las plantas más primitivas, los árboles más primitivos, no tenían flores ni se reproducían a través de flores. Llega un momento en que empiezan a aparecer estas primeras angiospermas. Las primeras angiospermas se polinizan a través del viento, lo que se llama polinización anemófila. Es un modo más rústico de polinización que es eficiente en el sentido de que si produzco mucho polen, el viento lo levanta y se lo lleva a kilómetros, pero es poco eficiente en el sentido del éxito, el porcentaje de polen que alcanza a las flores femeninas para la polinización. Ya que el viento lo reparte a cualquier lado. Llega un momento en que determinados insectos, en este caso avispas, ¿no? Empiezan a encontrar una fuente de nutrientes importante en el polen de las flores, y desarrollan un comportamiento de fidelidad en que van visitando a la misma especie de flor en los mismos, durante sus viajes. Por lo tanto, la polinización aumenta mucho su eficiencia, ya que el insecto va de flor en flor y es poco el polen que se pierde en el camino. A partir de ahí, las plantas de angiospermas empiezan a evolucionar en la propia morfología de la flor, por ejemplo, para Aquí hacer. estamos hablando de 100 millones de años, ¿cierto? Estamos hablando Hace de 100 mil 100, millones de años. claro, ciento y pico millones de años, una barbaridad. Es decir, ya quisiéramos nosotros los seres humanos tener esa historia evolutiva, que igual la tenemos, porque finalmente todos provenimos de las bacterias. Pero digamos como en los últimos eslabones, las abejas tienen una historia de coevolución con las plantas angiospermas de sí, 100 millones de años. Y es una historia que ha moldeado la existencia de todos los seres finalmente que habitamos estos ecosistemas que tienen como nuestros progenitores a las plantas con flores y a los insectos polinizadores. Claro, yo diría como que uno no le podría atribuir tanto rol no a la abeja apis mellifera, ¿cierto? Sino que a abejas en general. Claro, Em, pero desde ahí la diversificación de vida, desde la angiosperma en adelante, es locura, ¿cierto? Hay mucha diversificación, mucha coevolución, que nos lleva a un aumento de la, no sé, pues, como de la cantidad de especies, ¿cierto? Muchas exacto. flores comienzan a- a generar esta coordinación o esta simbiosis con estos pequeños insectos que son 100 millones de años. ¿Nosotros cuántos tenemos? 200. Si es que empezamos a hablar como del Homo, del género Homo, son 200.000. como 200.000 años, Sí, los más optimistas ¿sí? hablan de un Más o millón, menos. pero, pero Porque sí, los monos, estuve leyendo, los monos tienen 60 millones de años, ¿cachai? El primer mono en la Tierra son 60. Esta información yo después te voy a tirar, esta es una teoría propia después, pero el hecho de que los monos llevan 60 millones de años y que eventualmente, ¿cierto? Ese sería como un ancestro bien loco, y eventualmente llegamos al Homo sapiens a 200.000 años atrás. em, Claro, al menos nos pone a nosotros en una relación con la abeja de por lo menos 200.000 años, si bien mm, no hay registros como, no sé, pues, como con los egipcios, 5.000 años atrás o 3.000 años atrás, con potes, porque claro, tienen un faraón que lo entierran con vírgenes, con tesoros, con miel, con todo. Pues, a un común y corriente, ¿para qué te van a enterrar con tanto, cierto? ni siquiera te enterraban. Dejaban ahí. Si es que te enterraban y no te comían los cuervos, o sea, los jotes. Em, pero claro, esa historia es bien loca, yo creo, principalmente porque marca como a esta abeja que es completamente autosuficiente, ¿cierto? Y que está completamente integrada al ecosistema.
y por lo tanto, como su resiliencia un poco se basa también en base a el- la diversidad de plantas que hay afuera. Se genera con el correr de los milenios un aumento significativo de la complejidad, ¿no? En las relaciones ecosistémicas. A mayor complejidad, mayor resiliencia, mayor fortaleza y, por supuesto, mayor diversificación, tiene que ver con eso. Entonces, finalmente, estas mismas plantas angiospermas que tienden a ser las que prevalecen, las que existen hoy en día en mayor cantidad sobre la Tierra, establecen relaciones simbióticas no solamente con los insectos polinizadores, entre ellos las abejas melíferas, sino que con pequeños mamíferos, aves que también cumplen en menor medida esa función, sino también se relacionan y dependen, así como dependen de las abejas para su reproducción, para su nutrición, dependen de bacterias y microorganismos del suelo y dependen de hongos, ¿no? El 90, pues se calcula que el 90% de las especies vegetales requieren de establecer relaciones simbióticas con hongo, con micorrizas, que les permitan acceder a determinados nutrientes, humedad, etcétera. Entonces, eh, la historia de la evolución de la vida en la Tierra se trata finalmente de aumentar la complejidad en las relaciones y la cantidad de relaciones. Y finalmente cuando tenemos fenómenos de extinción masiva, por ejemplo, como lo que está ocurriendo ahora, lo que tenemos es lo contrario, una explosiva disminución de la complejidad, una simplificación. Y esa simplificación disminuye la cantidad de relaciones, disminuye la cantidad de participantes en este concierto, en este entramado, y eso es una especie de espiral descendente porque lo vuelve más vulnerable al carecer de soportes, ¿no? Y eso es muy interesante porque también, a lo mejor me estoy adelantando, pero las abejas, tú sabes que han capeado unos cuantos fenómenos de extinción importantes a lo largo de estos ciento y pico millones de años, y Un meteorito, ninguno, po, weón. claro, y El que cayó ahí ninguno, en México, en Yucatán. imagínate, y ninguno de estos fenómenos, ni siquiera el meteorito que cayó en Yucatán, ha tenido sobre ellas el impacto que nosotros como Homo sapiens estamos teniendo hoy en día. Que ese meteorito tenía un libro que estaba leyendo, eh, que se llama La guía del cazador-recolector, que habla un poco, son dos evolucionistas. Dicen que pasaron años, o sea, se levantó tanto polvo que el ambiente, o sea, el nivel de dióxido de carbono que se liberó por solamente como el polvo estacionado en el aire, fueron años de polvo estacionado en el aire. Y las locas igual lograron, bueno, igual está quizá más georreferenciado como en la ubicación de México o América en general, mientras que algunas la pasaban bien en otros lugares de Asia, qué sé yo. Claro. Pero increíble ser capaz de sobrevivir un meteorito. Bueno, igual, la mayoría de las especies que vemos hoy lo lograron igual, O o descienden de son herencia de los que sobrevivieron. Claro. Pero eso es muy interesante en el fondo la visión de la agricultura, apicultura regenerativa tiene que ver con eso, con entender esos procesos, entender esa complejidad, entender la importancia de esa complejidad y la importancia de no reducirla, de no simplificarla, que es el gran pecado de la agricultura moderna, de la agricultura industrial, ¿no? Esa obsesión por simplificar, por esterilizar, por matar finalmente, ¿no? Tratamos de trabajar con la vida para producir alimentos vitales, básicamente matando bacterias, matando insectos, matando malezas, matando todo aquello que por alguna razón que tiene que ver con una profunda falta de comprensión y desconexión con la naturaleza, pensamos que no debería estar allí porque por alguna razón no nos conviene. Y eso es lo que, lo que finalmente nos está llevando a un estado en que se está comprometiendo por lo menos la producción de alimentos y también nuestra proyección como especie. Y es loco porque de alguna manera, que tú hablabas de la relación del ser humano con las abejas, ¿no?
Entonces, de alguna manera, siempre se tiende a romantizar el pasado, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, antes las cosas eran distintas. Sí, claro, eran distintas, pero eran distintas fundamentalmente porque disponíamos de la energía del sol presente en en el momento. No disponíamos de una reserva de energía del sol acumulada durante millones de años como es el petróleo. Pero por ahí nuestra pulsión era más o menos parecida, es decir, por ejemplo, los recolectores. Los recolectores iban y se subían a un árbol, le metían hacha cuando ya tenían hacha al árbol y sacaban los panales, comían la miel, todo súper natural, pero esa colmena se moría. Es decir, siempre fuimos medios saqueadores de la naturaleza. Luego le metimos tecnología, le metimos productos químicos, insecticidas, y claro, y la cosa se puso medio jodida. Pero no sé, a mí a veces, no sé qué piensas tú, Juan, pero me da la impresión de que por más que el impacto en esos inicios no era tan fuerte como lo es hoy, igual era medio, como que somos medio pilladores. Claro, o sea, romantizamos harto el pasado, pero también no contamos con la astucia de el aumento de biodiversidad o el porcentaje de biodiversidad que había en ese tiempo comparado con ahora. Si tú le preguntáis, por ejemplo, a cualquier persona del campo, vieja, así, o antigua, cuando hacían chicha, ¿qué venía? ¿La chaqueta amarilla o la abeja? ¿Qué llegaba primero? Yo creo que la mayoría te van a decir que vieron abejas. O si es que presenciaron algún enjambre en su vida. Yo creo que mucha gente de ¿qué? 2 generaciones atrás, los abuelos, ¿cierto? Han visto enjambres. Y Y muchos. hoy en día, jóvenes, si es que no está en un apiario, cerca de un colmenar, no vaya a ver un apiario, o sea, un enjambre, ni aunque no sé, no se va a ver. Es muy difícil que se vea, ¿cierto? Y volviendo como al pasado, a donde sea que nosotros nos movimos como seres humanos, como Homo sapiens, extinguimos, ¿cierto? Todos los grandes mamíferos, a donde sea que nos movimos, si nos movimos a la Patagonia, ¿cómo se llama? El Milodón, Mm. para afuera. La avestruz gigante ahí en Nueva Zelanda, o sea, vamos como un poco siempre em, quitando todos los nichos a muchas especies. Y las que Nuestro- se salvan son las que nos convienen un poco. Nuestros propios primos, los otros homos, ¿no? También, es decir, Mm. Homo sapiens sapiens prevalece básicamente porque masacra a sus contemporáneos. Es fuerte. Mm. Em, Sí, pues, y creo que ahora podría ser tiempo como de pasar como al siguiente, ¿eh? Tenemos como esta visión de la abeja y un poco y tú ya mostraste atisbos del ser humano y la abeja ya como en la extracción de la miel, ¿cierto? No mm, como tenencia de abejas, mm, pero sí como ya al menos consumiéndola, ¿cierto? Y quizás date de 200.000 años hasta 10.000 años, 5.000 años atrás, donde ya se empieza como, tenemos registros de apicultura. ujú. Y de ahí sucesivamente hasta como, donde no hay como realmente un cambio tanto como si bien estamos modificando paisaje, como decía antes, hay harta biodiversidad, no es tanto el impacto que podemos hacer para que la abeja, insecto que sobrevivió varios cambios climáticos por los últimos 100 millones de años, se vea afectada, pero llega como el punto quizás como hace 200 años atrás, ¿cierto? O 100 años atrás, donde ya se está tecnificando, aparece el angstrom, ¿cierto? Ajá. Ya como que Y está eso la tenencia coincide, de abejas. claro, eso coincide, esa tecnificación de la apicultura, lo que se da en llamar apicultura moderna, que es lo que finalmente nosotros practicamos, en una de sus variantes, coincide con un momento también, o más o menos coincide,
más o menos dentro de los mismos 100 años, en que, porque por último antes siempre teníamos este impacto medio jodido sobre la naturaleza, siempre estábamos como buscando un poquito sacar, ¿no? Pues, también porque somos animales y necesitamos alimentarnos, necesitamos azúcares, Y necesitamos... hay abundancia acá. Es normal, o sea, somos Mm. animales que necesitan obtener alimento del entorno. Y había, aún así, claro, había una cierta conciencia, había una cierta conciencia, creo yo, cultural acerca de la importancia de todos los seres vivos que compartían el planeta con nosotros. En nuestro continente, que bueno, que no tenía apis mellifera, pero tenía otras abejas, como las mismas meliponas, la mayoría de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tenían relaciones de mucho respeto o sea, tú puedes comerte un animal y tenerle respeto al mismo tiempo, ¿no? ¿no? Una cosa es cazar con respeto, consumir ese alimento, y otra cosa es tener una industria donde torturas chanchos, ¿saben? Que no conocen la luz del sol. Ese torturar chanchos que no conocen la luz del sol, eso tiene que ver con un momento en la historia que tiene que ver ya con Occidente, de hecho, en el que el ser humano da un giro y empieza a mirar la naturaleza como un objeto. La cosificación de la naturaleza, la instrumentalización de la naturaleza, la visión mecanicista de la vida. En Mm. ese momento, en el 1700 y pico, muy cerquita de que se significa la apicultura, nos como que acotamos la mirada a observar la naturaleza como un objeto, como un recurso a ser explotado. Y nuestra Pienso que la historia, inteligencia, esa época la llama la ilustración. claro, y nuestra inteligencia o nuestro derecho divino eh, es incontrarrestable. Eso me recuerda a ciertos países que hoy en día invaden y bombardean a otros, ¿no? Basándose en supuesto derecho divino. Eh, que la tierra El me pueblo libere de estos elegido. dioses. Pero, en ese momento, y ese momento además coincide con que empezamos a explotar los hidrocarburos. Entonces, cambiamos la mirada, agarramos ese enfoque extractivista, mecanicista, eh, y le agregamos tecnología y le agregamos energía infinita. Petróleo, que tiene una tasa de retorno energético de los mil demonios. Y eso generó una especie como de acelerador, o sea, literalmente pasamos de ir ¿a cuánto caminamos? 6 km/h. Pasamos de ir a 6 kilómetros por hora a ir a 1000 km/h, que es lo que anda un avión. Tranqueo rápido igual. Tranqueo rápido, 6 kilómetros. Claro, Subir ya alto, pongámosle 4 mirando los pajaritos, pero sí, 4, 4, 4 con mochila. 4 con mochila. Eh, entonces, esa aceleración, al mismo, acompañada de tecnología, acompañada de esta visión cosificadora y mecanicista, generó un impacto devastador, ma- mayor al meteorito de Yucatán en 200 años. Y, y- y la agricultura ahí tiene mucho que ver, o sea, cómo impactó en la naturaleza, en la estabilidad de los ecosistemas, la producción de alimentos. Hace poco discutía con una señora que ella decía que no, pero es que hay que producir alimentos. Por supuesto que hay que producir alimentos, y lo que pasa es que se nos ha convencido de que hay una sola forma de hacer agricultura. De la misma forma que se nos ha convencido de que hay una sola forma de hacer apicultura, que es una forma que, a decir Mm. de Rudolf Steiner en 1923, si mal no recuerdo, no porque yo estuviera ahí, sino que porque leí la cita, en 1923 Steiner en una Porque está conferencia escrito. Rudolf Steiner, claro, en una conferencia frente a una serie de apicultores, dice: ustedes los apicultores están muy contentos por los avances que ha tenido la técnica. Estos avances van a acabar con las abejas en los próximos 100 años. Esto lo dijo hace 100 años. Y hoy, 100 años después, la situación es bastante crítica. No sé cuál es tu mirada respecto a eso. Mira, tengo la cita. Tengo la cita. Esto ocurrió en una conferencia 2, 26 de noviembre del 1923.
Y dice, pero tendremos que esperar a ver cómo serán las cosas dentro de 50 80 años, porque para entonces ciertas fuerzas que hasta ahora han sido orgánicas en la colmena se habrán mecanizado, se habrán vuelto mecánicas. Naturalmente, por entonces habremos destruido lo que la naturaleza había elaborado de manera tan maravillosa. Y Steiner ahí te era añade, dice, por lo general hoy no se puede menos que alabar la apicultura moderna, pero habrá que esperar y ver cómo estarán dentro de 50 80 años. entonces, Poco sabía él lo que iba a pasar. Ujú. y lo que está pasando es que por ahí, eh, lo que está pasando hoy es que estamos enfrentando una crisis sistémica, una crisis ecosistémica también, eh, y esto puede o no ser polémico, que es natural, es una crisis natural, y es natural porque está provocada por el ser humano. Porque viste que unas dicotomías, unos conflictos que yo no me entran mucho en la cabeza porque se plantea el calentamiento global, ¿es natural o es provocado por el ser humano? Las dos cosas. O sea, si es provocado por el ser humano es natural, pues, porque somos parte de la naturaleza. Entonces, imagínate hasta el punto de desconexión al que hemos llegado. Que ya nos entendemos Mm, separados de la naturaleza. Nos estamos entendiendo separados de la naturaleza. Y no estamos separados ujú. de la naturaleza. Nos vamos a morir y nos vamos a transformar nos van a comer los bichos, nos vamos a transformar en minerales, vamos a nutrir las plantas. Somos naturaleza. Entonces, lo Claro. humano no lo artificial del ser humano también es natural. Hasta el plástico. Lo que pasa es que hay que entender qué rol queremos jugar. O sea, no, es natural porque lo hacemos nosotros, entonces está todo bien, sigamos haciendo lo mismo. No va por ahí la cosa, pero seamos conscientes de que somos naturaleza también. Oye, mira, yo quiero resumir una cosa para pasar a la otra. Entonces, Ujú. tenemos a esta abeja, ¿cierto? Que ya se mandó 100 millones de años al menos sin nosotros, em, en donde coevolucionó con distintas especies, desarrolló una resiliencia magnífica, ¿cierto? Aprendió a subsistir, a sobrevivir solita, tiene un índice de reproducción, em, ¿cierto? Satisfactorio, o sea, como lo logró, ¿cierto? La evolución le da deditos para arriba, ¿cierto? Como Absolutamente. logró ser exitosa. Y es exitosa, y no solamente exitosa, sino que tiene como un comportamiento que es bien loco, de repente uno puede reflexionar en ella, es como el capítulo que dice lo que las abejas nos enseñan, y es como plantar un árbol, ¿cierto? Para nosotros, como que imagínate que la abeja trabaja, pero nunca va a ver el fruto de su trabajo, ¿cierto? En ningún caso va a haber ese fruto de trabajo. O sea, trabaja para el futuro, ¿cierto? Claro. Eso, Habría que ver eso es bien loco. si aplica el concepto de trabajo para las abejas. Claro, claro, nosotros, uno trata de antropomorfizar todo, ¿cierto? Claro, claro, claro. Pero claro, ellas están dándolo todo d- por el futuro, por las futuras generaciones. Eso es Exacto. como su lógica de vida. Tienen eso, como por un lado, como un no ego, eso me gusta harto. Por otro lado, tienen como también, tienen la reproducción, ¿cierto? Que es como los enjambres, que algo que lo hace, digamos, es la reproducción. El objetivo de la naturaleza, así, para subsistir es reproducirse, ¿cierto? Es su Y forma esto de es un inmortalidad. tema, claro, es un tema porque si es que nosotros lo empezamos a ver después con la agricultura convencional,
en parte igual promovemos, o sea, si tú pudieras esterilizar alguna colmena, vamos, esterilicemos la colmena, ¿cierto? Es como los perros, así. Es lo que se busca. Esterilizar a un gato, Claro, sí, cuando se por favor, busca seleccionar matemos genéticamente, la... se busca seleccionar genéticamente colmenas que no enjambran, están seleccionando genéticamente colmenas infértiles. Y eso tiene que Por ver otro con... lado también está como en la... Dale tú. No, por favor, dale. Como la población de zángano, que es también como la reproducción, ¿cierto? O sea, la población sanganera, que son los machos de la colmena, eh, son importantes y nosotros hemos mecanizado a tal punto la apicultura que no solamente los vemos como algo malo, el zángano tiene ya una connotación negativa en el lenguaje, sino que también en la forma de hacer la apicultura tratamos de minimizar las poblaciones de zángano, son malas porque tal, tal, tal. Entonces como que estas tres cosas, uno como lo bello, que es como el no ego, y la reproducción, que son también parte como de lo que ellas hacen, y por otro lado, su correlación con la naturaleza, están todas como en peligro, ¿cierto? Y aquí viene como el pase que tiene que ver con la ignorancia del agricultor con respecto tanto a la abeja como en la apicultura. Como yo me incluyo, ¿cierto? Y Quizás yo. todas las personas que comienzan la apicultura la comienzan con el viejito que lo ayudó, el maestro ahí que lo ayudó, que practica las mismas malas prácticas que los convencionales, como que no se cuestiona, ¿cierto? Como el maltrato hacia este insecto. Y, y no sé, como que quisiera ver como ese lado contigo, como de dónde, por qué ocurre esta ignorancia, como, y también eh, em, cuál es el rol de la agricultura también, porque igual la abeja se ve como, o sea, es del campo, ¿cierto? Entonces es agrícola. Sí, Entonces claro. ahí quizás como que hay como hubo un control que se quiso hacer, como tú decías, como los chanchos que ahora están en un techo, en un encerrado, o las gallinas que están... Oye, la gente en general, el consumidor de miel, realmente no ve, la miel, ¿cierto? Qué rica la miel, natural. Y es como, no, ¿sabes qué? Si te metí en el mundillo, te vas a dar cuenta que hay maltrato animal, ¿cierto? Mucho. Eh, como que hay tantas cosas por hacer como, que no necesariamente uno tiene que ser ya natural y respetar como tanto a los ciclos naturales de la abeja, pero hay tanta falta de respeto, tanto desentendimiento con los ciclos de vida de la abeja, em, que no sé, creo que ahí hay espacio para conversar. Ahí te tiraste una reflexión que nos da material para 3 o 4 capítulos del podcast. Porque, qué sé yo, por ejemplo, podríamos estar un capítulo entero desgranando qué significa apicultura convencional, ¿no? Como desmenuzando. Podríamos estar un capítulo entero, tal vez dos. Eh, ¿Qué significa entender y respetar ciclos naturales? Yo creo que el gran problema es que si nosotros queremos respetar un organismo, si queremos respetar un ser vivo, tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, si no entendemos cómo funciona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus equilibrios, cuáles son sus ciclos, ¿cómo voy a trabajar de acuerdo a esto? O sea, ¿cómo voy a poder respetar sus ciclos y sus necesidades si no sé cuáles son? Y en el caso de la apicultura, esto es más grave que en casi cualquier otra disciplina del agro, al menos ganadera. Nosotros erramos el camino desde el mismo momento en que decimos las abejas. Cuando nosotros decimos las abejas, estamos errando el camino. Cuando nosotros decimos la familia de abejas, estamos errando el camino. Cuando nosotros hablamos de las castas,
sociales de la colmena, estamos errando el camino. ¿Por qué? Porque La aristocracia la mercantil. reina, la obrera, qué sé yo, son conceptos, o sea, no solamente porque uno podría decir, bueno, que son conceptos humanos que nos permiten entender, no, no. Podemos utilizar conceptos humanos porque somos humanos, pero es que no nos permiten entender porque la abeja no es un insecto social. Y esa es la clave. Esa no es la clave, eso es el primer paso. Como, si yo entiendo a la abeja como un insecto social, resulta que el camino es para allá y yo me voy para allá, porque la abeja es un insecto social, que se organiza, que tiene castas, que cumple funciones sociales, y la abeja es el individuo con el que estoy trabajando. Entonces yo a partir de ahí ya me equivoco y es un desastre, porque por ejemplo la abeja vive 4 semanas en verano. Entonces yo, para empezar a escala temporal, voy a observar las consecuencias de mis acciones a 4 semanas. Y no voy a entender jamás por qué mis acciones tienen consecuencia a 3, 4 años plazo en la colmena. Y cómo es que cómo funciona esa consecuencia. Cómo se transmite la información. ¿Qué es esa información que se transmite de nodriza a larva, ¿no? Que tiene que ver con la microbiología intestinal? Y cómo repercute. O sea, una acción, como una torta proteica como una torta proteica indigesta que yo aplico hoy va a tener repercusiones en 3 años. Porque yo estoy entendiendo la abeja como el individuo. Y la abeja no existe como individuo. Tú me decías, en la colmena no llego. Por supuesto que no llego en la colmena, en las abejas, porque no existe el individuo. No puede haber ego porque no hay individuo. No hay, ¿no? Pero es que Disney dice lo contrario, pues, Manu. ¿Quién? ¿Quién? Las ¿Quién? películas de Disney. Ah, Joder, la película Ese de el, el B-Movie. enemigo número uno. Loco, en B-Movie de estos gringos, los que iban a pecorear eran los zánganos. Te joder. No, no, ni hablar. Bueno, Si empezamos a apuntar a los culpables, partamos con Disney. partamos con. Sí, 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 definitivamente. La abeja no es un insecto social, la colmena no es una sociedad, no funciona como, no tiene nada que ver con una sociedad. La abeja es una célula constitutiva de un superorganismo. Y un superorganismo es un animal complejo constituido por una serie de individualidades que son interdependientes y no tienen existencia propia. Una abeja no tiene existencia propia. La abeja tú la separas de la colmena y por más que pueda tener todas las condiciones, temperatura, humedad, nutrientes, para vivir, muere porque no existe. Entonces tú me hablabas de los zánganos, sí, porque hay que eliminar los zánganos son espermatozoides. Esos son los zánganos. Son espermatozoides con alas que persiguen en masa a óvulos que son las reinas vírgenes. Ujú. Luego, unos muy poquitos de espermatozoides alcanzan a traspasar su material genético al óvulo, que se fecunda, y entonces empieza a reproducir organismos, células. Poquitos que igual son hartos, ¿cierto? Son un montón, son 30. Son más espermatozoides que los humanos que fecundan un óvulo. Imagínate, 30. Pero entonces, me refiero a que el error basal es muy grande y tiene consecuencias prácticas. O sea, todo esto que uno puede lograr, irse en la bola, se traduce en técnica. Se traduce en técnica. Se traduce en cómo y cuándo va el Mm. núcleo. Se traduce en cómo, cuándo, por qué y con qué alimento. Todo tiene bajadas técnicas. Pero para poder desarrollar una buena técnica, hay que entender al organismo sobre el que estoy aplicando esta técnica. Entonces, si yo no entiendo el organismo, o sea, difícilmente voy a poder. Entonces, claro, tenemos herramientas maravillosas. La apicultura moderna tiene unas herramientas increíbles. La colmena móvil, los cuadros, la centrífuga que te permite. O sea, el método de crianza de reina. Son herramientas increíbles. Pero como las utilizamos sin entender la naturaleza del organismo, lo que hemos logrado en 200 años es volverlos absolutamente dependientes de nuestra intervención. Y hoy en día, claro, las abejas no están extintas Tírate porque las hay malas agricultores que las prácticas. mantienen vivas de forma artificial. Me gustaría que ser un poco más provocativo en ese sentido, más rebelde, como diría como el título del podcast, ¿cuáles son esas prácticas que, que ocupa la apicultura convencional, que son de frentón malas o, digamos, no ideales, no recomendadas en la apicultura y que se
aplica a nivel tradicional, ¿cierto? Tradicional campesino, Masivo. convencional, gran escala, etcétera. A nivel masivo, tenga 15.000 colmenas polinizando cultivo o dos colmenas en tu campito en la montaña. Aplicación indiscriminada de insecticidas que están formulados para matar insectos dentro de las colmenas, con Mm. la peregrina idea de que estén más sanas, ¿no? Entonces no sé qué te parece, Juanpi, para Claro, que estés más aquí, sano, para que estés más sano te va a dar cianuro en dosis que no te van a matar, no te preocupes, pero tú todos los días tómate este poquito de cianuro y hablamos en unos años más. Eh, alimentación, alimentación con azúcar refinada común. El azúcar común es sacarosa, la miel, que es el alimento natural de las abejas que ellas elaboran y gastan la vida en eso. Es decir, las abejas para poder transformar el néctar en miel se mueren. Es decir, podrían vivir 6 meses, viven 4 o 6 semanas porque están gastando enzimas que producen. Esas enzimas generan un desgaste proteico importante y las abejas mueren para elaborar miel para que otras abejas puedan consumir esa miel. ¿Que tiene sacarosa? No, tiene un 1% de sacarosa. Nosotros vamos, le sacamos la miel por lo que ellas han muerto y las alimentamos, con unas comillas bien gigantes, con azúcar. Es decir, le sacamos la miel que no tiene sacarosa y le damos 100% sacarosa con agua. En vez de que coman polen, un polen que no es cualquier polen, es un polen ensilado y fermentado por microbiología de las propias abejas, entonces les damos tortas proteicas y gastamos plata y lo hacemos. El tema es que muchas veces, como se hace desde lo mecánico, no digo que se haga con mala intención. Ningún apicultor va a darle torta proteica a sus abejas para que se enfermen, ¿no? Le dan torta proteica para que estén bien, sanas, gorditas y qué sé yo. Pero en la práctica, la torta proteica es una amalgama indigesta, vomitiva, una porquería que tiene proteínas de distinto origen, muchas de esas de origen animal, proteínas de leche, leche, huevo, huevos, este, plátano. plátano, harina de soya, levadura de cerveza, bueno, ni hablar, concentrado para gallina, todo eso muchas veces con Mm. conservante, es decir, es un desastre, es un desastre. Y los insecticidas que se le aplican a las abejas son insecticidas piretroides, frumetrina, fluorinato, insecticidas como la mitraz, el cumafos, que son los mismos principios activos que se utilizan para matar la garrapata de los perros, se lo metemos adentro de las colmenas y eso se traspasa a la miel y de la miel se traspasa a nuestro propio organismo, es decir, estamos comiendo veneno. Por último, cuando yo compro azúcar en el supermercado, yo digo, bueno, compro esto que es veneno. Pero el problema es que cuando yo compro miel en el supermercado, bueno, yo no compro miel en el supermercado, no la compraría nunca en el supermercado, pero bueno, vale como ejemplo, uno A compra la menos miel que porque piensa sea... que es Sí. sana, ¿no? Uno compra la miel porque Mm. piensa que es medicinal, es nutritiva, y la verdad es que en el mercado mundial, yo te diría que un porcentaje bastante mayoritario es derechamente veneno. Y lo triste es que no solamente pasa Bueno, con para tirar, todos los alimentos. yo tengo un dato, el 76% de la miel mundial tiene insecticidas en la miel. Maravilloso. 76% de la miel mundial, ese fue un estudio que se hizo, no sé de dónde, y obviamente habrán países o sectores que es mucho más concentrado que en otros, ¿cierto? Dependiendo de dónde se esté generando esa miel. Porque esa es como otra de las causas que le hemos hecho un poquito más la vida difícil a la abeja. Es como ha evolucionado toda su vida con las flores y ahora nosotros simplemente a estas flores la rociamos con insecticida. Claro, encima. Y hay más, es decir, al mismo tiempo las abejas evolucionan con cargas bajas, es decir, son pocas colmenas por hectárea. Si las colmenas se establecen y establecen relaciones simbióticas con los otros insectos, no compiten, colaboran, entonces generan ecosistemas estables. Hay suficiente alimento para todo el mundo, habitan ecosistemas diversos en fuente de nutrientes y nosotros vamos y las hacinamos, cientos de colmenas juntas, lo que las obliga al fondo a generar un impacto negativo sobre el ecosistema. Ese impacto negativo
no es la abeja la que lo genera, es la apicultura, porque está metiendo 300 colmenas juntas en un lugar y eso, claro, genera hambre para todo el mundo, genera el efecto contrario al que la abeja genera naturalmente. Y al mismo tiempo las estamos sometiendo a monodietas, campos monocultivados, con suelos muertos, únicamente un solo tipo de alimento. Encima ese alimento está fumigado y encima nosotros la fumigamos adentro a ella. Es decir, es un panorama absolutamente desolador, eh, que es en gran parte, y hoy en día, o sea, todos los apicultores saben y sabemos que la apicultura está en crisis, que tenemos mortalidades muy altas, que las producciones son bajas, que es cada vez más difícil hacer apicultura. Y todavía hoy en día, la comunidad, muchas veces incluso la comunidad científica se rasca la cabeza y dice, uy, ¿qué será lo que está matando a las abejas? El misterio, hablan de misterio, el misterio de las... ¿Qué misterio? Mm. Pues, le Porque estamos los dando... estudios de Syngenta y Monsanto y Claro, Bayer dicen lo contrario. No son claro, ellos. ¿no? Pero vamos, entonces, hay que hacer el camino de vuelta y el camino de vuelta quiere decir utilizar la tecnología, utilizar las técnicas, utilizar las herramientas de la apicultura moderna, utilizar los conocimientos, hacer apicultura, hacer agricultura, hacer ganadería, porque tenemos que producir alimentos, pero hacerlo desde la comprensión y el entendimiento de los ciclos naturales, haciendo desde la comprensión, el entendimiento y el respeto hacia los seres, hacia los animales con los que estamos trabajando. Y de esa forma vamos a obtener ecosistemas más estables, modelos productivos más eficientes porque tienen una carga de insumos más baja y alimento, no veneno, alimento. Ujú. Esa es la gran diferencia. En ese Pero sentido, bueno, piensa, esto es un mensaje a los auditores, ¿cierto? Amigo, amiga, que tú que consumes miel, entonces, en resumen, em, esa miel probablemente em, es producto de maltrato a la abeja por cambio de alimentación, ¿cierto? Se le cosechó el polen para venderlo, se le reemplazó con soya, se le sacó, se le cosechó mayoritariamente la miel, se le complementó con fructosa o con azúcar, y probablemente esa miel que aún así fue a costa de la salud de la abeja, está probablemente con, no sé si alto contenido, pero es un veneno que a largo plazo va a generar algo en el cuerpo humano, porque no hay que olvidar lo que hemos venido hablando del origen, ¿cierto? La abeja, 100 millones de años, los monos, 60 millones de años. Desde ahí, no sé en qué momento se empieza ya a generar miel, en qué momento nuestros ancestros comienzan a consumir miel, y en ese sentido para nosotros la miel es un superalimento y es un alimento que como que, no sé, yo me imagino que uno se toma una cucharada de miel y se le derriten todas las vitaminas y los nutrientes en el cuerpo, ¿cierto? No es como el azúcar que te da como un pic de azúcar y se bota, ¿cierto? Sino que la miel se consume perfectamente. Son, pongámosle, 200.000 años de consumo de miel, mm, que hoy probablemente no tiene condimentos, ingredientes que son cancerígenos, o si no que dañan el sistema respiratorio, o si no que dañan la flora intestinal interna, ¿cierto? Entonces esa es la miel que estamos consumiendo cuando consumimos así en base a la ignorancia que hay con respecto a la apicultura. sí, es tremendo. Yo recuerdo un año en el que calculé mal, vendí mi producción y no me dejé para mí. Yo ese año comí azúcar todo el año. Eh, Prefería comer azúcar que comprar miel más sana, ¿sabes? Porque sé lo que tiene, sé Ujú. lo que puede tener y no me arriesgo, ni loco, no, no, ni loco. Entonces, eh, está bueno esto porque está bueno entender también cuáles son las lógicas industriales que aplicamos en apicultura, que son muchas y muchas veces las aplicamos sin darnos cuenta. Y ya dándonos cuenta de eso, ver cómo
podemos realmente hacer una apicultura más consciente, más sensata, más racional, más respetuosa, no solamente con las abejas, que es fundamental, sino que también con las personas que van a consumir esos productos. Siempre cito a una pregunta que nos hizo Nacho Simón. Nacho Simón es un agricultor y microbiólogo mexicano, maravilloso, tiene un libro precioso, es Microbiología y Remineralización de los Suelos en Manos Campesinas, y en una conferencia él nos mira a las 100 personas que estábamos ahí, nos dice, muchos de ellos productores, ¿no? De todo tipo, ganaderos, hortaliceros, apicultores, qué sé yo, y nos dice, hay que preguntarse, ¿para qué producimos? ¿Nosotros producimos para vender o producimos para alimentar? Si producimos para vender, todo vale, pero si producimos para alimentar, ya no vale todo. Y esa es una pregunta importante. A mí me caló hondo, me caló bastante hondo. Entonces, los agricultores tenemos, por supuesto, tenemos que vender, tenemos que alimentar a nuestras familias, tenemos que producir, pero tenemos la responsabilidad de alimentar a la humanidad. No podemos vender alimentos con veneno. Entonces hay que ponerse al lío, y para ponerse al lío, hay que entender. Y entonces, para ponerse al lío, para entender, para estar seguro de lo que estamos vendiendo, de lo que estamos produciendo, tenemos que empezar a mirar un poquito más la naturaleza y empezar a escuchar un poquito menos a los técnicos. No digo a todos, hay un montón de técnicos, ingenieros y qué sé yo, asesores que son excelentes, pero hay que entender que la industria produce información y produce cuadros, produce militantes de la industria que nos van a convencer de que estos productos maravillosos que son veneno son lo que nuestra empresa necesita, lo que nuestro emprendimiento necesita. Es decir, está saturado el mundo del asesoramiento técnico, el mundo del extensionismo rural, está saturado de vendedores de fármacos. Entonces hay que Claro, desconfiar. porque en verdad, digamos dos cosas, le dan el sueldo, se lo ganan por venta y tienen el bono por venta, entonces eso uno. Y lo siguiente es que existe aún esa, o sea, no es que sepan que lo que están vendiendo es malo, ellos están convencidos de que es bueno, porque en verdad no tienen idea de esto que venimos hablando, ¿cierto? Como de esta coevolución que han tenido las abejas, del tipo de alimentación, la abeja solo come miel y polen, ¿cierto? Y produce propóleo y ya está, ¿cierto? Ya está. Claro, entonces, Em, mira, luego esa abeja se enferma porque tiene un problema de déficit nutricional galopante, porque en vez de comer miel y polen come azúcar y soya. Entonces esa colmena tiene un déficit nutricional de los mil demonios. Entonces manifiesta una patología del sistema digestivo, una nocemosis, una LOC, qué sé yo. Entonces viene el especialista y dice, ah, bicho, malo, matar, ¿no? mm, Entonces te receta algo que mate al bicho, pero ujú, no tiene idea de cuáles son las condiciones que permitieron que ese bicho manifestara una patología. claro. Y muchas veces, o sea, el hecho de que existan condiciones para que ese bicho se vuelva patógeno y genere una enfermedad, esas condiciones, si tú no las resuelves, por más que mates al bicho, va a aparecer otro. Claro, y son sistemáticas, están ahí y no van a desaparecer esas condiciones, Entonces debido a también la ignorancia que hay con respecto a, como, no sé, el bienestar de las abejas, así como dónde deben estar, cómo funcionan dentro del cajón, ¿cierto? Etcétera, así como hay tantas cosas. Quizás para ser apicultor igual hay que ser un poco como un generalista, que se le llama, que es como tenéis que empezar a entender las flores, el paisaje, Totalmente. ¿cierto? Y yo creo que Como otros seres. No es solamente apicultura y enfoquémonos en la apicultura y ser experto en criar reina. los apicultores hasta ahora, y esto vale para toda la agricultura, pero en el caso de los apicultores, uno de nuestros problemas es que hasta el día de hoy hemos entendido a la colmena de la piquera hacia adentro. Mm. De la piquera hacia adentro, más o menos, pero de la piquera hacia adentro. ¿Y de la Claro, piquera y de la piquera hacia afuera qué? Así esa colmena no existe en una burbuja.
separada está todo bien dentro no, esa colmena existe y esa colmena es reflejo de algo que sucede afuera. La colmena es reflejo de la vegetación angiosperma. Lo que sucede afuera sucede adentro. Es un espejo. Por eso hay tal nivel de cagada hoy en día también, porque tenemos un desbalance de temperatura en la distribución de las precipitaciones. Eso repercute en la vegetación y repercute en la colmena. Aunque tú lo hagas todo maravillosamente de la piquera hacia adentro, si no atiendes lo que pasa de la piquera hacia afuera, tampoco funciona. Está difícil. Oye, Manu, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Hemos quizá abierto distintos temas que, bueno, invitar a la gente a dejar sus comentarios, ¿cierto? Para que nos vayan motivando para generar más temas, más capítulos, pero ya vamos vislumbrando lo que va a ser este podcast, ¿cierto? Dejamos abiertas varios temas que podemos y que iremos tratando, no sé, pues, apicultura natural regenerativa, ¿qué es? ¿Qué es lo que practicamos, ¿cierto? Eso versus lo convencional, quizás eh, tener un capítulo volverse más técnico o quizás querer adentrarse un poco más en la vida de la abeja como dentro de la colmena. Sí, incluso mientras conversábamos, estaba pensando que como que las abejas externalizaron su sistema como su sistema inmune con el propóleo un poco, ¿cierto? Como que el propóleo es como esta, si entonces, como una membrana que ellas crean, como que ellas toman este propóleo, que son las resinas de los distintos árboles leñosos, que de nuevo, si es que yo emplazo un apiario en un lugar donde no hay tronco, no hay vegetación con tronco, arbusto, etcétera, no tengo propóleo, ¿cierto? Claro. Y si no tengo propóleo, carezco de mi sistema como mi primera barrera antibacteriana, eh, ¿cierto? Antiviral, como mi sistema inmune un poco. eh, Está esos temas, no sé, hay tanto tema por hablar en esta primera temporada. ¿Se Guau, te ocurre algún otro? hay muchísimo. Sí, las condiciones para que aparezcan o prevalezcan determinadas enfermedades. Por ejemplo, todo el mundo de la microbiología, que es absolutamente alucinante y está íntimamente ligado con las colmenas. Podemos seguir profundizando en determinados aspectos del superorganismo, ¿no? De cómo funciona. Tú mencionaste mucho el rol de los zánganos, por ejemplo, el tema de la reproducción. Podríamos dedicarnos a zánganos y reproducción también algún capítulo. Es decir, hay muchos temas que están Claro, muy interesantes y que, bueno, tenemos para bastante, creo yo. hasta que Pero nos pegue la temporada. claro, claro. Sí, este podcast también contarles a todas, a todos que tiene que ver con esta necesidad que teníamos también desde nuestros espacios como trabajadores de la tierra y personas muy ocupadas en general, porque también el campo exige de poder también comunicar más allá por ejemplo, los cursos que hacemos a veces, cosas que son más enfocadas, más dirigidas, visitas, hacer algo como más abierto y que nos permita empezar a dialogar también con toda la comunidad. Más allá de que sean apicultores o no, porque finalmente son temas que, como se podrán dar cuenta, atañen a toda la humanidad finalmente, porque cómo se produce alimento es algo Ujú. que nos atañe a todos. Sí, así que esperamos tener interacciones de ustedes porque así nos motivan a continuar y seguir darle y ser responsables con llevar un capítulo cada semana para ustedes. No olviden ponerle me gusta, compartir, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Abeja Rebelde Podcast. Entonces, eso, somos Juan Pablo y Manu Canales para ustedes. Muchas gracias por Muchas escucharnos. gracias. Nos vemos prontito.